Remé tras ellos e intercambiamos algunos gritos. Fue aquí cuando nuestro agradable encuentro dio un giro negativo. Un niño y una joven aparecieron arco en mano, hice aspavientos. ¡Sin arco! Pero parecieron no entender mi mensaje. En ese momento las olas se intensificaron y llevaron mi kayak hacia una zona de coral poco profunda. Los nativos se dieron cuenta y me bloquearon en la salida. El niño pequeño se me acercó con el arco en la mano y ahí pensé que terminaba todo. Recé por sus almas. Salí del kayak mostrando que yo también tenía piernas igual que ellos. Intercambié más regalos con ellos. Y en ese momento tomaron mi kayak y el niño pequeño se me acercó más aún, tensó la cuerda y me disparó una flecha justo contra la Biblia que sostenía contra mi pecho. Señor, ¿es esta isla acaso el último bastión de Satanás donde ni siquiera han tenido la oportunidad de escuchar tu nombre? Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. La historia que os traigo esta noche es realmente espectacular, algo completamente insólito, algo que no nos cabe en la cabeza en este mundo infinitamente globalizado, con esa tecnología que nos permite ver lo que está ocurriendo en directo en otra parte del mundo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal si os digo que existe un lugar remoto en el mundo en el cual una tribu sigue anclada en la Edad de Piedra? Una tribu completamente ajena a ese mundo hiperconectado que nos rodea, pero que ellos en cambio han seguido allí inmutables desde los últimos 75.000 años. Bueno, este es un lugar que además es realmente paradisíaco y que nuestra protagonista describió que cómo podía ser que un lugar tan hermoso tuviera a la vez tanta muerte. Y bueno, nos encontramos en otro lugar que la isla de Sentinel del Norte, en el Golfo de Bengala, en ese archipiélago de las islas de Andamar y Nicobar. La isla de Sentinel del Norte es una isla de unos 70 kilómetros cuadrados, algo así como el tamaño de Manhattan aproximadamente. Una isla completamente paradisíaca, de arenas blancas y finas completamente, rodeada por una barrera de coral que también protege la isla a su vez, y con una densa y espesísima jungla que impide ver qué es realmente lo que existe ahí. Y bueno, allí se ve que vive una de las tribus más hostiles de la zona, una tribu que pese a los distintos intentos a lo largo de la historia de realizar contactos con ellos, ha sido realmente imposible porque siempre rechazan esos contactos mediante el uso de la fuerza. Y es que se trata de una de las tribus más antiguas, más aisladas y no contactadas del mundo. Los sentineleses se cree que son los descendientes directos de esas migraciones de África hace 75.000 años que viajaron hacia Asia y que en una época de máximo glaciar, es decir, cuando los hielos de los polos estaban en su máximo esplendor, pues digamos que los océanos estaban en sus niveles más bajos y entonces las islas de Andamar y Nicobar pues podría ser que estuvieran más o menos conectadas con el continente por tierra, con lo cual pues habría en esa época como una especie de puentes por los cuales pues las migraciones permitían el paso de personas y de animales hacia todas esas islas, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió milenios después con el retroceso de los hielos y de nuevo el aumento del nivel de los mares es que todos estos pueblos quedaron aislados pues en distintas islas a lo largo de este archipiélago. Y el caso es que mientras el mundo evolucionaba, mientras el mundo crecía, se globalizaba, ¿no? Aumentaba esa tecnología, esa ciencia que nos permitió viajar más rápido, viajar a la luna, observar las estrellas por primera vez como si estuvieran realmente aquí al lado, pues este pueblo quedaba completamente estancado en esa edad de piedra sin la posibilidad de evolucionar más allá. La isla está tan densamente poblada de vegetación, de esa jungla realmente espesa y oscura, que ni con toda esa tecnología de los satélites, las cámaras, los drones y todo eso, hemos sido capaz realmente de ver cómo vive esta gente, cuánta gente viviendo ahí. Se calcula que puede haber entre 15 y 500 personas. Realmente es un número totalmente incierto, ya que no hay forma de saberlo. Además, no solamente eso, sino que tampoco sabemos cómo funciona su sociedad, cómo son sus casas. No se sabe ni siquiera cuál es su idioma. Lo que sí que sabemos seguro es que no se parece en nada a ninguno que hayamos escuchado antes. Y bueno, el caso es que una cosa que sí que se sabe que es realmente impresionante es que esta gente no ha descubierto aún la agricultura, porque eso sí que sería algo, ¿verdad?, que se podría ver desde los satélites, cómo han sido capaces de cultivar la tierra, con lo cual quiere decir que siguen siendo aún cazadores, recolectores. Y no solamente esto, sino que se piensa que igual aún no han descubierto el fuego, o por lo menos, aunque sí que sepan lo que es el fuego,
realmente no saben cómo utilizarlo, pues digamos a su antojo, ¿no? Como lo utilizamos nosotros para realizar hogueras y poder cocinar la carne. De hecho, esto se sabe porque evidentemente en las otras islas hay en otras tribus también que hasta hace menos tiempo también eran no contactadas. Una de estas tribus es la Yaguara, y esta tribu se descubrió cuando se realizaron los primeros contactos con ellos que realmente no conocían cómo utilizar el fuego. Y bueno, ya se cuentan historias de Sentinel del Norte desde muy antiguo. Ya en las crónicas de Marco Polo, en su viaje sobre la India, hablaba de un pueblo realmente hostil que vivía en una isla, un pueblo que además físicamente era completamente diferente a todos los que tenían alrededor. Y es que recordemos que este pueblo que emigró desde África hace 75.000 años y que quedó aislado hace unos 35.000 o 40.000 años, recordar que es la época en la que aún los mamuts caminaban por la tierra. Pues claro, este pueblo físicamente no tiene nada que ver con los asiáticos que tienen a su alrededor, sino que es un pueblo africano. Además es que es de color negro como el ébano, lo cual quiere decir que realmente a nivel genético existe esa distinción por ese aislamiento tan brutal que han sufrido durante milenios y milenios, ¿no? Además, los árabes también en sus viajes comerciales, ¿no? Por todas estas zonas y tal, también hablaban de estos pueblos que eran pues reacios a esos contactos, y realmente no hubo un contacto real hasta bien entrado el siglo XIX con la colonización británica, cuando pues el Imperio Británico empezó un poco a expandirse alrededor del mundo. Llegaron a la India y a través de la India dieron salto pues a este archipiélago de las Islas de Andamán. Cuando los occidentales llegaron a estas islas, pues encontraron alrededor entre 7.000 y 10.000 personas no contactadas, personas que jamás habían tenido contacto con el mundo exterior, ese mundo europeo. Bueno, pues realmente los británicos llegaron allí, descubrieron todas estas tribus, y lo que ocurrió, que fue algo muy parecido con el descubrimiento de América, es que al estar tan aislados no tenían un sistema inmunológico preparado para defenderse de los virus que los occidentales llevaron, con lo cual pues la población quedó realmente diezmada, y lo que hicieron los británicos pues fue sustituir poco a poco esa población con colonos británicos y con personas de la India. Con lo cual, lo que ocurrió es que básicamente todos esos pueblos que existían desde hacía milenios desaparecieron, excepto Sentinel del Norte. ¿Y por qué? Bueno, pues esto ocurrió porque esta isla realmente carecía de todo sentido estratégico. Además, no poseía unos recursos naturales interesantes para explotar, con lo cual pues quedó ahí como en un olvido, lo que le favoreció pues para mantener ese aislamiento y que realmente nadie se interesara por llegar hasta allí, porque evidentemente si los británicos hubieran querido colonizarla, pese a los recibimientos hostiles de los pueblos, pues con una tecnología mucho más avanzada de escopetas y todo eso, pues lo podían haber eliminado fácilmente. Pero los sentineles tuvieron esa suerte de que no eran interesantes pues para el resto del mundo, ¿no? ¿Cuándo fue el primer contacto real? Pues fue alrededor de 1867, cuando pues un navío británico de militares pues encalló en sus costas, y entonces lo que hicieron los soldados fue pues bajar a la playa, ¿no? Y mientras esperaban ese rescate, pues empezaron un poco a explorar la isla, y cuentan las crónicas que eran como 106 soldados, y que estos empezaron un poco a introducirse pues en esa jungla tan espesa, y de pronto vieron como personas negras como el tizón, completamente desnudas y con armas realmente rudimentarias, empezaban a aparecer entre las sombras y empezaban a batirlos uno tras otro. Claro, esto hizo pues que los ingleses realmente pues salieran de allí huyendo y despavoridos, hasta de nuevo encontrar la costa y esperar a que fueran rescatados por la Royal Navy. Unos 13 años después, en 1880, pues un gobernador inglés que vivía en Port Blair, que es una ciudad muy importante que existe a unos 60 kilómetros aproximadamente de la isla de Sentinel del Norte, en otra isla, pues comenzó un poco a interesarse por este pueblo a nivel antropológico. Maurice Vidal Portman, que es el nombre de este gobernador, realizó varios viajes hasta la isla de Sentinel del Norte, y en uno de estos pues llegó a desembarcar junto con pues otros soldados, ¿no?, en la isla, y empezó pues un poco a explorarla.
y después de horas y horas recorriendo la isla y ver que allí no encontraba a nadie, pues empezó como un poco a desesperarse hasta que finalmente dio con 2 ancianos y 4 niños. Y no tuvo mejor idea que coger y secuestrarlos y llevárselos a Port Blair para un poco pues conocer cómo eran, hacer algún tipo de investigación a nivel antropológico, como si realmente pues fueran animales, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió fue que evidentemente estas personas, al estar expuestas de repente a ese mundo del cual no conocían nada, pues se enfermaron rápidamente. Los 2 ancianos murieron básicamente a los 2 días y entonces el gobernador se dio cuenta del gran error que había cometido y pues le dio a los niños un montón de regalos y los llevó de vuelta de nuevo a la isla. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que al dejarlos allí se cree que muy posiblemente estos niños llevaron las enfermedades con ellos y esto causó realmente estragos en toda la población. Claro, esto realmente Maurice escribe también en sus memorias antes de morir que se trató de un gran error, ya que él pensaba que realmente ese pueblo debían dejarlo tranquilo y digamos dejar que poco a poco ellos vayan evolucionando de su manera y que nosotros no deberíamos inmiscuirnos pues en sus asuntos, ¿no? El caso es que imaginar para esos sentineleses sería prácticamente como si hubieran llegado unos extraterrestres, si los hubieran abducido, si los hubieran llegado a un lugar que no comprendían, donde la civilización estaba súper avanzada, habrían hecho con ellos todo tipo de experimentos, y no solamente eso, sino que además 2 de sus compañeros, los más ancianos, pues habrían muerto de manera muy misteriosa, que serían incapaces de comprender, sería como un mal invisible que ellos no entienden, como una magia, y después los hubieran devuelto y los hubieran dejado en el mismo sitio, y es que sería exactamente lo mismo que cuentan las personas que son abducidas por los extraterrestres, que les hacen experimentos y después los devuelven, que después nadie los cree. Claro, además, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que los niños, al traer ese mal con ellos, pues llevó ese mal a la isla, que evidentemente todos comprendieron que el mal venía de fuera. Y esto, como decía Maurice en sus memorias también, pues estos actos que habían hecho realmente sin pensar las consecuencias, pues no había hecho nada más que aumentar pues los miedos y las hostilidades de los sentineleses. Y es que claro, hay que tener en cuenta también que evidentemente los niños contarían historias realmente fantasiosas y para los sentineleses pues todo lo que hay fuera sería algo de lo cual deberían estar completamente alejados. Bueno, la siguiente historia en la cual existe un contacto con los sentineleses fue en 1896, cuando un convicto, Sher Ali, un indio que estaba en una cárcel de Port Blair, se escapa y junto con otros 2 compañeros de cárcel, ¿no?, construyen una balsa y se lanzan al Océano Índico pues tratando de huir. Están durante días buscándolos hasta que finalmente encuentran pues los cuerpos de estos 2 compañeros que se habían ahogado en el mar y el cuerpo de Sher Ali tirado en las arenas de la isla de Sentinel del Norte con varias flechas clavadas en el pecho y la garganta cortada. Y quizá uno de los momentos de la historia en el que más contacto hubo con los sentineleses y que paradójicamente se tienen menos registros fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército imperial japonés pues invadió las islas de Andamán que pertenecían al Imperio Británico y pues se quedó allí durante todo lo que duró la Segunda Guerra Mundial y se conoce que realizaron allí todo tipo de troperías y masacres, ya que, bueno, Japón se tiene muchas veces como idealizado, ¿no?, como ese país ejemplo del civismo, en el que tú estás tomando algo en una terraza y puedes irte a la sede y dejar la cámara de fotos pues en la mesa y después vuelves y nadie te la ha tocado. Y bueno, eso es verdad hasta cierto punto, pero todo ese civismo evidentemente solamente ocurre de puertas para adentro, porque es bien sabido que cuando los japoneses salen fuera pues son prácticamente pues los más bárbaros que existen y ejemplos se cuentan por miles, pero un ejemplo muy conocido, por ejemplo, sería la masacre de Nankín, en el cual pues los militares japoneses invadieron pues unas aldeas en China y allí se calcula que debieron matar entre 100 y 300.000 personas y violaron a todas las mujeres que encontraron. Y, por ejemplo, aquí en las islas de Andamán se conoce también pues que realizaron campos de trabajos forzados, campos de prisioneros y que tanto los prisioneros como los locales hacían realizar estos trabajos forzados. Además, pues cometían abusos y violaciones sistemáticas, se violaba completamente los derechos humanos sin ningún tipo de miramiento, porque para los japoneses pues prácticamente estos eran enemigos y los trataban tal cual.
Y esto fue así hasta aproximadamente el año 1945, con la rendición incondicional de Japón, cuando se retiraron de allí, no sin antes eliminar de manera completamente deliberada pues todas las pruebas, registros y historias de todo lo que habían hecho allí, pero evidentemente pues los supervivientes no contaban pues todo lo que el ejército japonés había hecho durante esos 3 largos años de la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la India consigue la independencia pues, de Gran Bretaña, y las Islas de Andamán pasan a formar parte administrativamente de la India, ¿no? Digamos que forman parte de la India. Claro, esto para los sentinelenses realmente no significa nada, ya que los sentinelenses no son capaces de comprender esto realmente lo que significa, y no solamente eso, sino que ni siquiera saben lo que es la India. Ya en época más contemporánea, un antropólogo indio que se llama Pandit, pues también mostró muchísimo interés sobre esta isla y realizó varios viajes, varias expediciones para tratar de realizar un contacto real con ellos, un contacto, un acercamiento en el cual hubiera realmente un intercambio, ¿verdad? Y pues bueno, lo que hacía él básicamente iba con botes y les iba dejando regalos. Allí, por ejemplo, no crecen los cocos, con lo cual pues es algo que ellos agradecen mucho. Y por ejemplo también les dejaba cerdos, iban en helicóptero y les tiraban desde el helicóptero pues todo tipo de ofrendas y de alimentos, un poco tratando de ganarse esa confianza para después tener un acercamiento, ¿no? Lo que pasa es que iban pasando los meses, iban pasando incluso los años, y ese acercamiento nunca llegaba, para desesperación de este antropólogo indio, hasta que un día, no se sabe muy bien por qué, ocurrió el milagro, y mientras Pandit y otros compañeros de expedición pues se acercaban, digamos, a las costas, empezaron a tirar cocos y vieron cómo las mujeres empezaban a acercarse, se introducían en el agua y recogían estos cocos. Todo esto pues quedó grabado en unas imágenes realmente maravillosas, unas imágenes que es que realmente me han emocionado, me han puesto la piel de gallina, porque es que me parece algo de lo más hermoso que he visto pues en estos últimos años, ¿verdad? Y es que por primera vez fuimos capaces de ver con nuestros propios ojos cómo eran realmente estas personas, cómo realmente te das cuenta que ese pueblo de verdad ha estado aislado durante milenios y milenios, porque es que no tiene nada que ver con esa imagen que uno tendría de un asiático, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además pudimos escuchar por primera vez cómo suena su idioma y sobre todo cómo son sus risas. Porque el momento fue algo realmente precioso, en el cual, pues ya os digo, van tirándole los cocos, van tirándole distintos regalos al agua, los van recogiendo. Es un momento así como de festividad, se están riendo mucho. Además, existe un momento en el cual le tira un coco y le da a uno de ellos en la cabeza y se cae el agua de bruces, y empiezan todos los que están alrededor a reírse. Y bueno, la verdad que fue algo que ha quedado grabado para la historia, seguramente la única oportunidad que hemos tenido de ver algo así, y posiblemente la única que tengamos de ver en un futuro, pues digamos a medio plazo, ¿no? Hasta que después de este acontecimiento llegó un momento que la India dijo: hasta aquí, este pueblo debe estar aislado, debe ser protegido, y entonces vamos a crear un área de exclusión en la cual bajo ningún concepto nadie nunca debe traspasar sus fronteras. Lo que se hizo fue dibujar un radio de unas 3 millas náuticas alrededor de la isla, y como os digo, nadie, ni científicos, ni turistas, ni pescadores, nadie bajo ningún concepto puede entrar ahí. Y no solamente eso, sino que la India regularmente patrulla estas aguas para cerciorarse de que realmente se respeta esta área de exclusión, e incluso ellos tienen cierto tipo de inmunidad, y es que realmente todo lo que ocurra de esa zona de exclusión hacia adentro es totalmente asunto de los sentineleses, y ahí el mundo exterior, pase lo que pase, no tiene nada que decir. Otro de los documentales también bastante impresionantes que he visto es el de Men in Search of Men, del año 1974, en el cual pues también otro antropólogo, ¿no?, va recorriendo estas islas del archipiélago de Andamán, tratando de descubrir, contactar y relacionarse con todas las tribus que existen por aquí.
y pues un poco pues nos va enseñando en las islas. Al principio vamos viendo que esas tribus son pues así, con esos rasgos tan evidentemente asiáticos, ¿no? Pero que siguen aún muy anclados en ese pasado, viven en la jungla, en chozas, cazan, pescan, pero evidentemente sí que tienen pues una relación pues bastante abierta con el exterior, sabe evidentemente todo lo que ocurre fuera de sus fronteras, e incluso reciben a los turistas de vez en cuando. Y no solamente eso, sino que otra de las tribus de las cuales estuvo también aislada, al igual que los sentineleses, que es la de Yaguara que hemos comentado antes, pues esta tribu al principio también eran realmente hostiles, rechazaban todo atisbo de contacto del mundo exterior, hasta que un día de repente abrieron, digamos, sus puertas debido a que, pues no se sabe muy bien por qué, pues su civilización estaba como un declive, estaban como su población desapareciendo, reduciéndose drásticamente, y no les quedó otro remedio que abrir sus fronteras y tratar de atraer por cierta manera de recursos para tratar de sobrevivir, ya que estaban afrontando su propia extinción. El caso es que cuando esta expedición de este documental trata de llegar a Sentinel del Norte, realizan algo parecido como lo que hizo Pandit, llegan a sus costas, desembarcan y allí les dejan varios regalos y les dejan un cerdo. Como ven que no sale nadie de la jungla, pues lo que hacen es volver de nuevo a las barcas y se alejan lo suficiente como para poder observar qué es lo que ocurre. Y poco a poco van viendo cómo empieza a salir gente y gente de la jungla, pero eso sí, algo completamente diferente de lo que ocurrió a Pandit, sino que estos iban todos fuertemente armados y empezaban a realizar pues gestos hostiles, alzando los arcos y las lanzas al cielo e incluso disparándolas, con la mala fortuna de que una de estas flechas le dio al cámara del documental en la pierna y se salvó porque la cámara golpeó primero a la propia cámara antes de golpear al camarógrafo, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, para evitar mayor confrontación, evidentemente se decidió suspender este documental que era para la televisión británica, y aquí quedó todo. Pero sin duda, si hay una historia digna de ser contada, una historia que daría para escribir un libro o incluso para rodar una película, sería la historia del Primrose en 1981, un carguero el cual durante horas en la noche estuvo a la deriva en ese Golfo de Bengala con una tripulación de 31 personas totalmente aterrorizadas, que se veían que estaban mecidos básicamente a la deriva por esas olas pues monstruosas que lo llevaban de un lado para otro, hasta que finalmente, pues ya a altas horas de la madrugada, el barco quedó encallado pues en lo que parecía ser como unas rocas, ¿verdad? Unos arrecifes de coral, y no fue hasta el amanecer, con esas primeras luces del día, cuando el capitán observó que se encontraban pues a unos 100-150 metros pues de unas costas paradisíacas de lo que parecía ser una isla desierta. Bueno, parecía que estaban salvados y el capitán en ese momento decidió no sacar los botes salvavidas y llegar a tierra, porque el mar aún estaba muy embravecido, era bastante peligroso echarse al agua, y como además el barco parecía que estaba en una situación más o menos segura y no corría peligro de hundirse, pues decidieron esperar. Ellos, mientras tanto, pues iban llamando por radio, pidiendo rescate, pero claro, habían vientos huracanados, el mar estaba muy agitado, y ese rescate pues poco a poco se iba retrasando, hasta que de repente un miembro de la tripulación pues observó que había actividad humana en la costa. Vieron que empezaron a salir personas, y describen ellos, con una tez muy negra y con armas que parecían de fabricación casera y que parecían un poco hostiles. Claro, la tripulación empezó a verlos en la costa y realmente se empezaron a alarmar en el momento en el que empezaron a ver cómo estaban cortando troncos para ahuecarlos y construir balsas para acercarse a ellos. Claro, evidentemente, el capitán, realmente asustado, rápidamente llamó por radio pidiendo ayuda a la Regent Shipping Company, que era la naviera que les había abastecido, y pidiendo que era necesario un lanzamiento de armas de fuego inmediato. Y lo que dijo textualmente fue: hombres salvajes, más de 50, están ahuecando troncos portando armas caseras. Me preocupa que nos aborden al atardecer. Por suerte, las mismas condiciones que habían hecho que el Primrose encallara en ese arrecife de coral, pues evitaba a su vez que los sentineleses pudieran acercarse lo suficiente, pues digamos, hasta el barco, ya que con esas
balsas y ese mar tan embravecido pues no podían acercarse y al final pues acababan hundiéndose y tenían que volver a nado hacia la playa, pero evidentemente pues la actitud era totalmente de fiereza, disparándole flechas y la tripulación tuvo que hacer guardias de 24 horas portando armas improvisadas como una pistola de bengalas, hachas y tuberías, hasta que finalmente, una semana después de haber encallado en el Primrose, pues lograron ser rescatados por helicópteros de una empresa que había, pues digamos, cerca realizando labores de mantenimiento en plataformas petrolíferas y cosas de este tipo. Entonces, estos helicópteros se acercaron y uno de los pilotos, que se llamaba Robert Ford, realizó una de las instantáneas también más impresionantes, que realmente nos da una idea de cómo es la isla y del tamaño que tenía el Primrose, que recordemos que era un carguero bien grande, pues en comparación con esa isla, realizando pues unas fotografías realmente impresionantes, y que además él describe que las condiciones eran muy complicadas y que habían construido incluso una escalera con cuerdas para tratar que la tripulación pues un poco subiera al helicóptero, pero finalmente lo que realizaron fue pues un aterrizaje, ¿no?, en el propio carguero, un aterrizaje que además él describe como muy complicado, con vientos cruzados de 30 nudos, y además el helicóptero tenía que posarse en el carguero entre dos grúas que habían en los extremos, con lo cual la maniobra era realmente pues complicada. Claro, además él describe también cómo la situación se estaba volviendo completamente peligrosa, ya que poco a poco, pues digamos que esa climatología iba mejorando y los sentineleses pues cada vez estaban mucho más cerca, realmente pues cabreados, o sea, es que estaban locos por abordar ese barco, ¿verdad? Y describe cómo veía las flechas que cada vez se iban acercando más y más, pero también dice que los sentineleses no habían descubierto cómo, poniendo plumas a las flechas, estas eran capaces de llegar mucho más lejos, y estas no llegaban pues ahora mismo a más de 30 o 40 metros y el Primrose estaba como a 100 metros. Finalmente, mediante 3 viajes en helicóptero, la tripulación completa más un perro fue evacuada, y días más tarde pues la Armada India se acercó hasta el Primrose y retiró todos los efectos personales de la tripulación, ¿no? Mientras tanto, el Primrose se quedó allí varado para siempre, se hundió, y de hecho, si lo buscamos por Google lo podemos encontrar. Se encuentra, digamos, en la esquina pues noroeste de la isla, y con su proa pues medio sumergida, medio emergida en el agua. Tiempo después también se cuenta que unos pescadores pues estaban por allí, por aquella zona, iban también borrachos, se acercaron más de la cuenta, y entonces pues el oleaje les hizo pues encallar en esa barrera de coral, tuvieron que llegar hasta la costa y fueron sus cuerpos encontrados empalados en cañas de bambú, con la vista hacia el océano, como un aviso al mundo exterior de que nadie iba a ser aquí bien recibido nunca más. Pero sin duda, si hay una historia realmente estremecedora, una historia que dio la vuelta al mundo y que salió en todas las noticias y en todos los periódicos en el año 2018, fue la de John Allen Chau. John Allen Chau fue un misionero norteamericano de 26 años de edad que lo que quería era llevar la palabra de Dios y convertir al cristianismo pues a esta gente de Sentinel del Norte. John Allen Chau pues era un crío, porque realmente era un crío que creció pues en Norteamérica, fue a una universidad muy católica y estaba muy metido pues en estos grupos así de cristianos, ¿no?, de que llevaban la palabra de Dios alrededor del mundo. Y entonces esto era algo que a él realmente le llenaba mucho. Además él era una persona muy aventurera, ya que durante toda su vida pues había hecho pues mucha gimnasia, le gustaba escalar, le gustaba ir en kayak, y realizaba pues incluso hacía como guía de rutas por las montañas del norte de California. Y poco a poco, a medida que iba creciendo, pues realizaba viajes más largos. Por ejemplo, se fue también de viaje misionero a Sudáfrica, en el cual estuvo 3 meses, y volvió después, años después, repitiendo esa misma historia, y era conocido por viajar solo por lugares como la India, Sudáfrica, hasta lo que es prácticamente todo un aventurero, siempre tratando de llevar pues esa palabra de Dios, ¿no?, tratando de convertir a la gente.
Y esto, pues la verdad que es algo que de repente él en sus primeros viajes que hizo a las Islas de Andamán, allá por el año 2016, quedó fascinado, ¿no?, por todos estos pueblos y vio allí la oportunidad, pues, de convertir a toda aquella gente, pues, a esa religión que él pensaba que era la verdadera, ¿no?, y así poder salvar sus almas. Claro, mientras realizaba estos viajes por las Islas de Andamán, pues evidentemente escuchó hablar de la isla de Sentinel del Norte, de esa gente que había estado aislada, que era una tribu no contactada del mundo y que evidentemente le entendía pues que ese pueblo pues no conocía la Biblia y que sus almas evidentemente pues estaban en peligro. Entonces para John Allen Chau, pues digamos que el llegar hasta la isla de Sentinel del Norte y convertir a esa gente pues era prácticamente un deber cristiano, y a él pues todas esas historias que le habían contado pues que eran muy hostiles, de que mataban a todo aquel que se acercaba a sus costas, pues no hacían más que envalentonarlo, porque de hecho él era, pues digamos, muy fan, o tenía un gran ídolo que era Olson, que fue pues un misionero pues que recorrió por la selva amazónica, ¿no?, y que en sus primeros contactos con esas tribus pues le dispararon una flecha en la pierna, pero que después consiguió, pues digamos, tener contacto con ellos y realizar pues esa conversión al cristianismo. Entonces él se sentía pues muy motivado y pensaba que él podía hacer lo mismo. Entonces lo que hizo básicamente fue pues pagar a unos pescadores de la zona, les pagó unos $300 para que le acercaran pues hasta esas costas. Recordar que está completamente prohibido por el gobierno indio acercarse allí, pero bueno, él les sobornó, ¿no? Al final pensar que allí pues la pobreza pues campa a sus anchas por todos los lados, y con $300 pues tendrían para alimentar a sus familias pues, durante bastante tiempo. Pues Chau tenía pues un diario en el cual iba escribiendo sus anotaciones sobre que se sentía realmente desesperado porque le estaba siendo mucho más difícil acercarse a la isla de lo que él pensaba en un primer instante, pero como os digo, él tenía pues ese ímpetu, ¿no?, de salvar las almas de los sentineleses. Y entonces, pues a finales de noviembre finalmente consigue esos primeros contactos, se acerca hasta allí con su kayak, empieza a tirarles regalos como pescado y cosas de este tipo, ¿no? Y más o menos la situación parece que está bien, porque ve que los sentineleses tienen una actitud un poco dubitativa, ¿no? Hay muchas mujeres, pero de repente aparece un niño pequeño y una joven, los dos portan arcos, y él empieza así a hacer aspavientos de arcos no, sin arcos. Pero evidentemente él interpreta pues que ellos no han recibido el mensaje. En ese momento el oleaje un poco empieza a intensificarse y su kayak es arrastrado hacia una zona de coral muy poco profundo, y los sentineleses se dan cuenta de que está medio atrapado, y entonces lo que hacen es bloquearle su salida. Claro, en esos momentos él se da cuenta de que ese primer acercamiento pues empieza a dar un giro un poco negativo, y lo que ocurre es que ve cómo esa niña y ese niño portadores de arco comienzan a acercarse a él, y empieza a darse cuenta del error que ha cometido y cree que realmente ahí se va a terminar todo. Él empieza a gritarles y les empieza a tirar más pescado, incluso se baja del kayak para mostrar que él también tiene piernas igual que ellos, para que no se piensen que es un monstruo ni nada de eso, ¿verdad? Porque recordad que él iba con ese kayak y iba ataviado de distintas cosas, y sobre los sentineleses pues no podían llegar a entender muy bien qué es lo que era, ¿verdad? Y se lanza al agua, y entonces los sentineleses lo que hacen es recoger su kayak y quitárselo, y mientras él está sujetando así la Biblia, el niño pequeño coge el arco, tensa la cuerda y le dispara una flecha que atraviesa pues la Biblia por el apartado del Génesis. Y bueno, en ese momento John Chau pues se asusta realmente y empieza a nadar como nunca antes lo había hecho durante prácticamente 1 milla hasta regresar al bote. Allí escribe en sus memorias pues realmente que se da cuenta que ha estado a punto de perder la vida, pero también gracias a sus anotaciones a nivel antropológico se hizo un descubrimiento realmente apasionante, y es que él describía que la flecha tenía la punta de metal. Y claro, esta gente que estaba pues digamos anclada en esa de piedra no podía conocer los metales, y entonces ¿de dónde habían salido esos metales, esas puntas de hierro, las cuales también fueron vistas en otros documentales? Pues evidentemente tras el naufragio del Primrose, los sentineleses se habían acercado hasta allí y habían utilizado esos hierros para construir herramientas y armas
lo cual les catapultó directamente de la edad de piedra a la edad de hierro. Entonces él empieza a escribir cosas de vuelta al bote, pues como que esto no es algo sin sentido, que la vida eterna de la tribu está al alcance de la mano, y allí se siente realmente descorazonado, ya que tampoco es capaz de entenderse pues, con esos pescadores que apenas hablaban inglés, y entonces básicamente lo que hace es desahogarse en su diario. Y ahí un poco se nota esa frustración, ¿no?, de por qué ese encuentro, que al principio había sido de cierta manera agradable, se había torcido de tan mala manera, y sobre todo se pregunta el por qué ese niño tenía que haberle disparado esa flecha, y sobre todo también el por qué se la había devuelto, ya que a lo mejor ese gesto podía haberse visto como algo así como agresivo por su parte, ¿no? Y ahora se siente un poco arrepentido, y sobre todo se pregunta qué fue lo que hizo que esta gente fuera tan hostil, tan agresiva con todo ese mundo exterior, ¿no? Y por qué un lugar tan hermoso estaba a su vez tan repleto de muerte. Y bueno, el caso es que finalmente John Chao al día siguiente vuelve un poco otra vez a desembarcar, le dice a los pescadores que se vayan, porque él interpreta como que los sentineleses lo vean a él en las costas, pero vean un barco grande en la lejanía, se pueden sentir un poco de cierta manera pues violentados, ¿no? Porque pueden pensar que tiene como refuerzos allá atrás, y entonces él dice que quiere estar solo completamente. Y lo siguiente que sabemos es que los pescadores describen cómo ven a los sentineleses pues arrastrar un cuerpo en la playa y enterrarlo, y evidentemente por la descripción que hacen de las ropas y las circunstancias, pues se cree que es John Allen Chao. Y realmente el cuerpo de John Allen Chao nunca fue recuperado, se quedó allí enterrado pues en aquella playa, y pese pues a los intentos de la familia y de los grupos cristianos a los que él pertenecía de recuperar ese cuerpo, pues las autoridades indias siempre se han negado, y allí pues descansa él. De hecho, él en sus memorias lo que dice es que ustedes pueden pensar que estoy loco por todo esto. Por favor, no se enojen con ellos o con Dios. Si me matan, no recuperéis mi cuerpo. Esto no es algo sin sentido. La vida eterna de la tribu está cerca, y no puedo esperar para verlos alrededor del trono de Dios, adorando en su propio idioma, como dice el Apocalipsis 7, 9, 16. Como veis, él tenía pues unos ideales religiosos un tanto fanáticos, y entonces pues para él el llegar allí a Sentinel del Norte y convertir a aquella gente era casi un deber cristiano. Y entonces, si tenía que afrontar la muerte, a pesar de que él no quería, porque también lo escribe en sus memorias, es decir, él dice que realmente está asustado, él dice que él no quiere morir, dice que se haga tu voluntad, pero a su vez también echa de menos a su familia, pero por algo que le ocurre, pues está allí como atrapado, ya que no tiene el pasaporte. Entonces las circunstancias un poco lo obligan a quedarse en ese lugar. Además, pues parece ser que en sus viajes pues haya aprendido muchas cosas, ¿no? Él tenía como unas ideas así un poco filosóficas, había dado cuenta de que el hombre era un tipo de ser que no estaba hecho para estar solo, ya que en sus viajes, que había estado solo caminando en naturaleza durante semanas y semanas, se había dado cuenta de eso, de que el hombre, básicamente dice que aprendí que el hombre no estaba hecho para estar solo. Entonces, él, pues digamos que era una persona así bastante profunda, con unos ideales bastante marcados, ¿no? Y que además había sido manipulado de cierta manera, pues desde su más tierna infancia, pues en esos colegios ultra religiosos que él había ido, en esa universidad, en esos grupos ultra cristianos que le alentaban para ir a llevar la palabra de Dios a lo largo y ancho del mundo. Porque recordar que él pues había viajado pues a Sudáfrica y ha estado 3 meses viajando solo por la India, llevando la palabra de Dios como los misioneros hacían antiguamente pues en esas misiones cristianas por América, ¿no? Y bueno, al final, pues cuando todo esto saltó a la prensa, pues fue muy criticado, ya que mucha gente pues, lo tachaba de cierto tipo de supremacista, ¿no? De por qué los occidentales tienen como esa idea de que tienen que llevar su palabra, su cultura y occidentalizar al resto del mundo como si fuera un deber moral, como si lo que ellos hacen es lo correcto y lo que el resto del mundo hace, pues digamos que es como si estuvieran atrasados, que tienen que mejorar su estilo de vida. Es como que les van a llevar, pues verdad, pues una mejor forma de vivir, cuando en realidad a lo mejor aquella gente
no quiere cambiar su forma de vivir, y no estoy hablando solamente de los indianeses, yo estoy hablando del resto del mundo, porque evidentemente en épocas del siglo XVI, pues llevar esas misiones cristianas y tratar de cristianizar pues a los indios, ¿no?, de América, pues era algo más o menos comprensible en una época en la que prácticamente acabamos de salir de la Edad Media. Pero claro, a día de hoy pues esto parece totalmente pues desfasado, anacrónico, ¿no?, ¿verdad? Entonces, bueno, incluso el padre de John Chao pues es muy crítico pues con todos estos grupos cristianos, que él dice que ellos sabían de sobra cuáles eran sus intenciones y no solamente le habían dicho que en cierta manera pues un poco que se olvidara de ese tema, sino que lo habían alentado, y entonces pese a los riesgos de que llevaba su vida, porque evidentemente todo el mundo sabía, le habían contado historias de lo que ocurría allí, pues para él era algo como que le motivaba, y en estos grupos también pues le impulsaban, le daban pues más un empuje, ¿no?, para que siguiera adelante, hasta que irremediablemente pues esto acabó con su vida. Entonces hasta estos grupos cristianos tan ultra fanáticos, ¿no?, durante el mandato de Trump estuvieron presionando enormemente para que Estados Unidos obligara a la India a ir allí a recuperar el cuerpo de John Allen Chau, y no solamente eso, sino deportar a todos los sentineleses a Estados Unidos, ser juzgados y castigados. Vosotros imaginaros hasta qué punto el delirio de toda esta gente que se piensa con el derecho, ¿verdad?, de que tiene que llevar el orden y la justicia, la democracia a todo el mundo, porque es como un deber divino que ellos tienen, ya que son superiores. Eso sí que es totalmente supremacismo. Pero evidentemente la India pues hace oídos sordos. La India es un país soberano, lo suficientemente grande y rico en recursos para hacer lo que le venga en gana, y entonces pues hasta este momento se ha negado, y el cuerpo de John Allen Chau pues sigue allí enterrado en aquel lugar, que al final es aquel lugar donde encontró la muerte, pero a su vez también es aquel lugar donde él decidió pues ir, ¿no? Y era un lugar que realmente a él le impresionaba, le parecía hermoso, y entonces pues bueno, a lo mejor incluso puede llegar su alma a estar feliz de estar allí. El caso es que me gustaría que me contéis también vosotros qué opináis sobre esta decisión de la India, ¿no?, de crear esa zona de exclusión en la que nadie puede entrar, ni siquiera por ese interés científico, ya que pensar que esa gente que lleva aislada 35.000, 40.000 años del resto del mundo es súper interesante a nivel biológico, estudiar su genoma, ver cómo ha ido evolucionando, porque pensar que esa gente es como éramos nosotros hace 40.000 años, en la época en la que los mamuts aún caminaban por la Tierra. Entonces, luego también a nivel antropológico es cómo viven, cómo son los estamentos de su sociedad, si tienen un jefe tribal, si son una democracia, cómo funcionan, ¿no? Luego también el matrimonio, cómo funciona, tienen una sola mujer, tienen varias mujeres. Luego también, por ejemplo, en qué dioses creen, a qué dioses adoran, son tan distintos de los nuestros. Luego sí que es verdad que se ha escuchado cuál es su idioma gracias a estas grabaciones de Pandit, realmente impresionantes, pero pensad que es una lengua que ha permanecido inmutable durante milenios y milenios, que es lo más parecido que existe en el mundo a cómo hablábamos los hombres pues en la época del Paleolítico, hace pues muchísimos años, y que realmente, pues claro, todo esto a nivel científico es súper interesante. La ciencia pues aprendería mucho de ellos, pero claro, por otro lado, pues inmiscuirnos en sus asuntos, ¿no?, penetrar ahí, pues básicamente pues haría que toda esa civilización pues digamos se perdiera, y entonces pues al final haríamos más mal que bien por ese interés científico. Es un poco como si, imaginaros que unos extraterrestres, ¿no?, nos estuvieran observando y todo eso, y estuvieran deseando venir aquí, tomarnos muestras, ver cómo funcionamos y todo eso, en vez de estar viéndonos desde lejos con un telescopio, ¿no? Claro, para ellos sería un interés científico enorme, pero para nosotros cambiaría completamente nuestra sociedad y haría que la civilización tal y como la conocemos pues desapareciera para siempre, y entonces claro, esa intromisión en nuestros asuntos pues básicamente lo que haría es hacernos desaparecer. Entonces bueno, yo creo que la India pues la decisión que ha tomado es totalmente acertada. Además, si una persona es lo suficientemente madura para llegar hasta allí y decidir morir en sus costas,
pues después no se puede exigir que se vaya allí a recuperar su cuerpo, ya que evidentemente esto no es fácil, provocaría una confrontación entre la gente que va a recuperar el cuerpo y los propios sentineles, y esto pues prácticamente cegaría algunas vidas humanas y creo que no merece la pena, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esta gente debería estar allí tranquila, siguiendo con su vida, y el día que ellos decidan, si es que lo deciden, pues abrir su civilización al mundo exterior y enseñarnos cómo son, pues bueno, si ese día tiene que llegar, pues que llegue, y si no, pues tampoco pasa nada. Así que bueno, muchísimas gracias por estar hasta aquí. Hacía bastante tiempo que no subíamos ningún capítulo, la verdad que han sido pues unas semanas un poco moviditas, pero vamos a intentar recuperar el tiempo perdido. Tengo ya varias historias pensadas, trabajadas, así que vamos a intentar subir cada 10 días así un nuevo capítulo, porque bueno, grabar más o menos es fácil, pero luego tengo que preparar los vídeos, tengo que meter la música, tengo que buscar imágenes, tengo que meter pues recursos cinematográficos, y entonces al final esto me lleva muchísimo trabajo. El tiempo es el que no hace falta que os lo cuente, ¿no? Y bueno, haré lo que pueda, pero sí que es verdad que he echado muchísimo de menos estar aquí, contaros estas historias, sobre todo estas historias, ¿no? de esas aventuras, de la supervivencia extrema, casos como este, esas tribus no contactadas, tan remotas, aisladas del mundo, son cosas que parece que a día de hoy que existan son realmente impresionantes, algo que no se concibe, pero aún sigue ahí. Este mundo al final es más grande de lo que nos pensamos. Así que bueno, si os ha gustado esta historia, recordad que podéis darle a la campana y suscribiros al canal para que eso nos ayude a crecer. Y bueno, esperamos que os haya gustado mucho esta historia y nos vemos en un próximo programa de Acertijos en la Oscuridad. Buenas noches.